aunque el hombre quiera adueñarse de la tierra y de lo que hay en la tierra, el verdadero dueño y señor de la tierra y de los cielos y de todo lo que existe, de todo lo creado y de todo lo que vive es Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes. Pido al Espíritu Santo que sea Él, ¿verdad?, quien nos traiga la palabra, porque el único que enseña la palabra es el Espíritu Santo. El único que conoce la necesidad mía, la necesidad suya y la necesidad de toda la humanidad, la necesidad de su iglesia y aún de aquel que todavía no ha rendido su corazón al Cristo Todopoderoso. La palabra llega a su corazón, lo cambia y lo transforma, porque es a través de su palabra que el Espíritu Santo nos enseña la voluntad del Padre, y conociendo la palabra conocemos a Cristo, conocemos al Padre, conocemos la voluntad del Padre, que es la vida eterna. Y Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna. Él ofrendó su sangre y su vida para rescatarnos de la muerte eterna y del pecado y reconciliarnos con el Padre. Es a través de Jesucristo que llegamos al Padre. No hay otro camino. Y hoy vamos a estar tratando la culpa. Pues la culpa la vamos a ver desde el punto de vista bíblico, porque sabemos que la culpa se manifestó en el hombre cuando el hombre pecó. Pero antes del hombre pecar, el hombre no sentía culpa, porque el hombre era perfecto. Adán, cuando Dios lo creó, lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre solo conocía el amor, el bien. Pero cuando fue tentado a pecar, cuando Eva fue tentada a pecar y pecó Adán también, entró la culpa, entró el pecado. Cuando entró el pecado al hombre, se manifestó la culpa. Entonces, la culpa es un sentimiento que todos los seres humanos experimentamos, todos, sin excepción. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y cuando hacemos algo incorrecto, sabemos que lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. En todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha reconocido que es pecador y ha confesado ese pecado y le cree al nombre de Dios y cree en su palabra y cree en Jesucristo, ha nacido de nuevo. Y viene el Espíritu Santo a morar en él y lo dirige. Y el que todavía no ha nacido de nuevo tiene una conciencia, sabe lo que es bueno y lo que es malo, dada por Dios mismo. O sea, cuando el hombre peca, cuando el hombre hace algo que sabe que no está correcto, hay un sentimiento, hay algo que te dice, eso está mal, eso está bien. Entonces, la culpa es la acción, ¿verdad? El sentimiento que el hombre experimenta cuando ha quebrantado una ley. Ya sea ha hecho algo incorrecto, ha quebrantado una ley humana o ha quebrantado la ley de Dios. Y cuando el hombre viola la ley humana, ¿verdad? También viola la ley de Dios, porque las autoridades fueron puestas por Dios. Aunque no toda ley humana proviene del corazón de Dios, porque el hombre, en su condición pecaminosa, muchas veces aprueba leyes que son contrarias a la ley de Dios, pero lo hacen por la ignorancia de la palabra. No porque sean ignorantes, porque pueden ser personas muy estudiadas, profesionales, pero no conocen al Dios Altísimo. Entonces, cuando el hombre no conoce al Dios verdadero, se deja guiar por sus propias convicciones. Pero la palabra de Dios es la que ordena nuestros pasos y nuestros pensamientos cuando nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. Porque es la palabra de Dios la que nos muestra el camino. Es la palabra de Dios la que es lámpara a nuestros pies, o sea, que nos va indicando lo que está bien y lo que está mal, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada al Dios Altísimo. Y es la palabra de Dios la que es lumbrera, o sea, donde hay oscuridad, donde hay pecado, la palabra te lo va mostrando. Entonces, esa palabra revelada, iluminada por el Espíritu Santo, es la que te da conciencia, te hace ver que lo que estás haciendo está bien o está mal o está fuera de la voluntad del Señor. Entonces, la culpa es un sentimiento que todo ser humano experimenta por una acción que hace, que quebranta algún mandamiento divino o algún mandamiento humano, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes de tráfico, cuando usted va por una vía y usted va en dirección contraria, usted puede ocasionar un accidente hasta sin darse cuenta, porque quizás no vio
el letrero, pero aún así usted está violando la ley, porque lo correcto es que usted vaya por la vía indicada. Lo mismo cuando una persona ebria está manejando y no está en sus sentidos en la forma correcta, pues puede también ocasionar un accidente y crear mal a otra persona. Entonces trae consecuencias. Eso es violar la ley del hombre, ¿verdad? Porque hay leyes establecidas, porque las autoridades fueron establecidas por Dios para mantener orden. Cuando esas leyes no se cumplen, también hay consecuencias. Y así también pasa con las leyes de Dios cuando las violamos. Hay consecuencias. Y vamos a ver por la palabra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, ¿verdad? Cuando Adán y Eva fueron confrontados por Dios por su pecado, ellos experimentaron temor, también sintieron vergüenza, porque el pecado causa vergüenza al hombre, causa temor. Cuando uno hace algo mal, el Espíritu Santo te redarguye y te hace saber que lo que has hecho está mal. O la conciencia, porque todo hombre tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso te hace ver que está mal y muchas veces no lo enfrentamos, no lo confesamos, sino que huimos. Nos escondemos, como hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Pero de Dios nadie se puede esconder, de Dios nadie puede escapar, porque Dios habita en todo lugar. Y Dios mira todo, lo ve todo y conoce el corazón y el pensamiento del hombre. Pero Adán y Eva trataron de esconderse de Dios porque sentían vergüenza, sentían culpa a ambos y sentían temor al entrar el pecado en su corazón, al separarse del Padre, porque cuando entramos al pecado, estamos separados del Padre hasta que nacemos de nuevo y Jesús nos da vida eterna de nuevo en Él. Entonces vemos que aquí Eva y Adán no asumieron la culpa. Ellos no se hicieron responsables de la culpa, ellos se culparon uno al otro. Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste, y Eva le respondió, la serpiente. O sea, ellos sintieron vergüenza y temor, pero quisieron ocultar la culpa. Pero ahí fue cuando se inició la culpa, cuando entró el pecado al mundo, porque ya se hicieron culpables ante Dios. Y dice la palabra en Génesis capítulo 3, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ese mandamiento se lo dio Dios a Adán, a quien la serpiente tentó fue a Eva. El mandamiento, la orden le fue dada a Adán. Y la serpiente a quien tentó fue a Eva. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que ahí la serpiente le está trayendo confusión y duda, porque está diciendo lo contrario de lo que Dios había dicho. Le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, la serpiente le hizo creer a Eva que ella iba a ser como Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre desde sus inicios ha querido ser superior a Dios, ha querido tener más poder que Dios, porque ha querido hacer cosas que Dios no le ha llamado a hacer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que Eva fue tentada. Ella desobedeció la orden que Dios le había dado a Adán, y Adán, cuando ella le dio de la fruta, también comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, cuando ellos desobedecieron el mandato de Dios, ellos tuvieron conocimiento del bien y del mal. Fue entonces cuando entró el pecado en ellos. Ya tienen conciencia de lo malo.
antes ellos no conocían el mal porque eran perfectos, solamente conocían el amor de Dios. Pero al pecar le fueron abiertos los ojos de ambos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aquí vimos ya que el hombre ya sintió vergüenza. Y no solo vergüenza, sintió temor de que Dios lo descubriera, pero ya Dios lo sabía, porque Dios lo sabe todo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Jehová llamó primero al hombre, porque al hombre fue que él le dio el mandamiento, no fue a la mujer, fue al hombre que él le dio el mandamiento, primeramente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, tuvo miedo, inmediatamente entró el pecado a su corazón, tuvo miedo, tuvo vergüenza y también culpa, aunque él hizo responsable a Eva de su pecado, ¿verdad? De su desobediencia. Pero él era tan responsable como Eva, porque el mandamiento fue dado a él. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, había un árbol del cual ellos no podían comer. Sin embargo, los dos comieron cuando la serpiente los tentó, cuando tentó a Eva y luego Eva compartió con Adán. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Pues ahí aparece la culpa ya, ¿verdad? Desde que entró el pecado al mundo, aparece la culpa. Entonces ahí vemos que todo hombre ya al entrar el pecado en el corazón de Adán, ya todo hombre a partir de ahí, pues es pecador, hereda el pecado por causa del pecado de Adán. Entonces, en Romanos 5:12, vamos a ver que aquí la palabra nos dice que todos hemos pecado. Adán y Cristo. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí vemos que Adán y Eva fueron los que pecaron, porque ellos fueron los que desobedecieron la orden de Dios. Eva porque escuchó a la serpiente y le creyó a la serpiente más que a Dios, y Adán porque escuchó la voz de Eva. Y al pecar entró el pecado y con el pecado la muerte. Entonces, a partir de ahí, todo hombre que nace de mujer es pecador, porque hereda el pecado de Adán. Ya lo vimos aquí en la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, que fue la separación espiritual de Dios, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todo hombre que nace es pecador. Todos sin excepción. Todos somos pecadores, pero tenemos la bendición de que Cristo ya pagó por ese pecado y nos liberó del pecado, de la muerte y de la condenación eterna por su sangre. Entonces nos reconcilió de nuevo con el Padre. Pero todo hombre nacido de mujer, toda mujer nacida de mujer es pecadora. Eso está escrito en la palabra. Entonces, en Romanos capítulo 3, en el versículo 9 y 10, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no existe un ser humano justo. Todos somos pecadores. Ahora, cuando nacemos de nuevo,
que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, su sangre nos justifica, su sangre nos limpia y nos hace justo ante el Padre, pero no porque hagamos buenas obras, ni por lo que hagamos, ni por lo que somos, no, por lo que Cristo hizo en la cruz. Su sangre nos justifica, porque la palabra dice que no hay justo, no hay uno solo. Todos pecaron, todos, absolutamente todos. Dice la palabra. En el Salmo 51:5, la palabra nos dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, aquí vemos que no solo heredamos el pecado de Adán, que no hay justo, sino que desde que estamos formados en el vientre, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen y se inicia una nueva vida, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mi madre me concibió en pecado porque ella era una pecadora, también heredó el pecado de Adán. Pero Cristo murió por ese pecado para redimirnos y librarnos de ese pecado. Esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Luego, en Primera de Reyes 8:46, el Señor nos dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Si pecaren contra ti. Entonces, cuando pecamos, pecamos contra el Dios Altísimo. No solo pecamos contra el prójimo y contra nosotros mismos, sino contra el Dios Altísimo. Es contra Dios que pecamos cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios que están establecidos los mandamientos que debemos obedecer, cómo debemos vivir. Cuando nosotros desobedecemos, ¿verdad?, quebrantamos la ley de Dios, estamos pecando contra el Dios Altísimo. Luego en Levítico 5:17 vemos que aun cuando el hombre haga peque inconscientemente, aún así se considera pecado. Levítico 5:17 dice, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. O sea que cuando el hombre peca, aun cuando el hombre no tenga entendimiento y conocimiento de que está pecando contra Dios, es pecado. Dice la palabra aquí. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, o sea, algo que Jehová dice que no haga, aún sin hacerlo a sabiendas, o sea, que no sabe que está mal, es culpable y llevará su pecado. O sea, que no hay excusa ante Dios, porque el hombre tiene conciencia de lo que es malo y de lo que es bueno. Aun cuando el hombre pecare y no se diera cuenta de que está infringiendo la ley de Dios, que está pecando contra Dios, pero tiene la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, aún así es pecado, se considera culpable. De ahí viene la culpa, ¿verdad?, del pecado. Pero ya Dios nos libró de la culpa, porque al librarnos del pecado, también nos libró de la culpa, porque también cuando el hombre hace algo mal, que lo hace por su naturaleza humana pecadora, y lo hace muchas veces guiado por sus propios insultos y por sus propios impulsos y por sus propias creencias e ideas. Pero aún así, Dios tiene misericordia de él, pero aún así se considera pecado.
La palabra dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aun cuando el hombre peque, porque no sabe que está pecando contra Dios, aunque tiene una conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo, la paga del pecado es muerte, dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, que si el hombre se arrepiente, reconoce que Jesucristo es su Señor y Salvador y que ofrendó su vida por causa de su pecado y lo acepta en su corazón, reconoce que es pecador, Dios lo libra de ese pecado. Dios lo limpia de la culpa. O sea, cuando nosotros, por nuestra naturaleza humana, le fallamos a Dios, pecamos contra Dios, tampoco tampoco podemos pecar deliberadamente sabiendo lo que es malo y que lo que a Dios no le agrada. Pero si por nuestra naturaleza humana nosotros fallamos, sabemos que podemos ir ante el Padre a través de Cristo. Por su sangre podemos ir, confesar el pecado y somos perdonados. No podemos quedarnos en la culpa, porque la culpa nos afecta emocionalmente, nos trae vergüenza, nos paraliza, porque no nos creemos como dignos del Señor, no nos creemos como dignos de la misericordia de Dios, pero Dios tiene misericordia. Y Él dice que si nos arrepentimos, Él nos perdona. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Jesús, Señor nuestro. O sea, Él dio la solución ya para el pecado, para la culpa que vino como consecuencia del pecado. La culpa es algo interno, tiene que ver con el espíritu, aunque se manifiesta en lo exterior, porque el hombre cuando le falta la ley, aun cuando sea la ley humana, le está faltando a Dios, porque está rompiendo un mandamiento. Porque Dios mismo dice en su palabra que nos sometamos a las autoridades establecidas por Él. Aunque hay leyes humanas que si se oponen a la ley de Dios, a la palabra de Dios, el cristiano, el que ha nacido de nuevo, el que tiene temor de Dios, no debe someterse a esas leyes. Obedecer las autoridades, pero no someterse a las leyes que son contrarias a lo que Dios ya estableció. Un ejemplo que tenemos, por ejemplo, del pecado, es el hijo pródigo, ¿verdad? Que está en Lucas 15. El hijo pródigo estaba en la casa del padre, él lo tenía todo allí, porque nosotros los hijos de Dios lo tenemos todo en él. No nos hace falta nada porque la palabra de Dios dice que Cristo lo llena todo y que Jehová Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará. Él dice que Él nos proveerá todo, que Él guarda nuestra entrada y nuestra salida y que Él es nuestro socorro. Pero el hijo pródigo quiso irse del padre y se fue y malgastó toda su herencia, todo lo que le pertenecía. Pero hubo un momento que él volvió en sí, ¿verdad? Reconoció la condición en la que estaba y decidió volver al padre. Y el padre en su misericordia fue al encuentro de él cuando lo vio, lo abrazó, le puso vestidura nueva, un anillo y celebró fiesta. Entonces vemos como nosotros los humanos nos apartamos del Padre. Aún teniéndolo todo con el Padre, muchas veces somos atraídos por las doctrinas, por otras doctrinas falsas, por las corrientes del mundo, ¿verdad? O nos dejamos vencer de las tentaciones. Pero el Padre en su misericordia, siempre su corazón está abierto y dispuesto a perdonar cuando el hijo pródigo, cuando el pecador reconoce que es pecador y que tiene que arrepentirse y volver al Padre. Entonces el hijo pródigo volvió al Padre. Él reconoció su condición, se arrepintió y volvió al Padre y el Padre lo recibió. Aunque el hijo mayor, aunque se quedó en la casa con el Padre, su corazón no estaba bien, porque él no se regocijó cuando su hermano vino. Ni siquiera lo reconoció como su hermano, porque le dijo al padre, tu hijo. Y luego el padre le dijo a él, tu hermano, ¿verdad? Tu hermano ha vuelto
y hay que regocijarse porque él ha vuelto, o sea, se arrepintió de su pecado y volvió al Padre. Entonces, podemos estar en cualquiera de esas situaciones, como el hijo pródigo, que se marchó, pero se arrepintió y volvió al Padre, o como el hijo mayor, que está con el Padre, lo tiene todo, se queda en la casa con el Padre, pero que no valora ni agradece lo que tiene ni lo reconoce. Y se enoja cuando el hijo menor regresa. También el padre, pues, el hijo mayor necesitaba que su corazón fuera también limpio, curado, sanado. Pero estaba con el padre, estaba en el lugar apropiado, porque estando con el padre, pues el padre nos sana y nos limpia de todo pecado. Y cambia todo lo que hay en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, en Juan 1:29, la palabra dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vemos por la palabra que Jesús es el que quita el pecado del mundo. El pecado del hijo pródigo, el pecado del hijo mayor y el pecado de nosotros. El pecado de toda la humanidad. Porque todos los seres humanos han pecado. Nacen siendo pecadores desde que están en el vientre, dice la palabra. En pecado me concibió mi madre. Y todos heredamos el pecado. Por causa del pecado de Adán, nacemos pecadores porque descendimos de Adán. ¿Verdad? Y en 2 de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, ese fue Jesucristo, por nosotros, o sea, por todos nosotros, por todos los hombres, por toda la humanidad, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea que Jesús nos justificó ante el Padre, nos reconcilió con el Padre, fuimos hechos justicia de Dios en Jesús. En Jesús se cumplió la justicia de Dios, por nosotros, por lo que Él hizo. Y primera de Pedro 2:9-10. En primera de Pedro 2:9, primera de Pedro capítulo 2:9-10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya nosotros por Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo, ya somos entonces su pueblo, nación santa. Hemos sido escogidos por Él y su misericordia nos alcanzó. O sea, gracias a la misericordia de Jesús, nosotros somos salvos. En el libro de Gálatas también vemos que Él nos libró de la maldición de la ley. Ya en Cristo Jesús hemos sido bendecidos. Toda maldición fue rota cuando Cristo vino a la cruz, porque Él pagó el precio de esa maldición que heredamos, del pecado que heredamos. Pero ya gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, nosotros hemos sido redimidos y hemos sido perdonados y hemos sido justificados y en Cristo fuimos hechos justicia de Dios. Entonces dice Gálatas 3:13, la palabra dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
pues ya por Cristo fuimos libertados de la maldición de la ley y también recibimos la promesa del Espíritu, que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y también, pues, cuando, como consecuencia del pecado, al entrar la culpa, también todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que cuando hay en la familia, cuando ocurre una separación, pues eso afecta tanto al padre como a la madre y a los hijos. Cuando no se respetan las leyes de tráfico, pues usted o le dan un ticket o le suspenden la licencia. Cuando hay cuando no hay un acuerdo, también surgen muchísimas situaciones, problemas. Y también así pasa también con nosotros, en el pueblo de Dios, porque muchas veces la acción de una sola persona puede afectar. Muchas veces lo que hacemos, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todas las decisiones que nosotros hacemos tienen consecuencias. Por la ley de causa y efecto establecida por el mismo Dios. Pero también muchas veces las consecuencias son para nosotros mismos, individuales, pero podemos tomar decisiones y acciones que afectan a otras personas también. Como cuando hay problema entre la pareja, afecta a los hijos, afecta a los nietos, afecta a la familia en general. Así, por ejemplo, tenemos el ejemplo de David. Cuando él hizo el censo, él no fue dirigido por Dios, aunque él tenía un corazón para Dios, ahí él no fue dirigido por el Señor. Entonces eso afectó al pueblo, porque él no escuchó en ese caso la voz del Señor. Entonces hay situaciones, hay acciones que tomamos que no solo nos afectan a nosotros, afectan a las personas alrededor nuestro, y también hay decisiones que se toman que afectan a la nación, que pueden afectar a una nación completa, ¿ve? Como en el caso ahí de David, que al hacer el censo, él mismo dijo, locamente he hecho. Eso está en Primera de Crónicas, en el capítulo 21. Dice, David censa al pueblo, pero Satanás se levantó contra Israel, el capítulo 21, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? O sea, Joab le estaba advirtiendo a David lo que podía suceder si él hacía el censo. Mas la orden del rey pudo más que Joab. O sea, lo que el rey no escuchó lo que Joab le estaba diciendo. Pero el capítulo 21, versículo 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel. O sea, él no se levantó contra el rey solamente, porque al levantarse contra Israel también se estaba levantando al levantarse contra David el rey, se estaba levantando al levantarse contra Israel, se estaba levantando también contra David el rey. Pero aquí la palabra es específica y dice, pero Satanás se levantó contra Israel, se levantó contra la nación, contra Israel, e incitó a David. ¿Y por qué a David? Porque David era el rey. Y al incitar a David y David hacer lo que Dios no le mandó a hacer, pues iba a afectar al pueblo, iba a traer una consecuencia. Y así pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros tomamos decisiones, ¿verdad?, que no agradan a Dios, hay una consecuencia para nosotros y para las personas alrededor también. Y dice, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id. David dio una orden porque él era el rey. Como era el rey había que escucharlo. No se le podía decir que no, porque era desobedecerlo. Y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Él quería censar al pueblo para saber cuántos habían. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más.
Rey, Señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto, que será para pecado a Israel? O sea, aquí hay una persona que le está advirtiendo al rey las consecuencias de esa decisión. Pero el rey no lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó? Porque ya Satanás se había levantado contra Israel e incitó a David, que era el rey. Entonces, ahí vimos las consecuencias. Luego el Señor dice, a través a través del profeta, asimismo, asimismo, el versículo 7, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Cuando David tomó esa decisión, aunque Joab le advirtió que podía traer mar al pueblo, él decidió hacerlo. Y la orden del rey, pues, fue superior a la de Joab. Se hizo lo que el rey dijo. Pero en el 7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. O sea, ahí David reconoció lo que Jehová le había dicho y lo que Joab le había advertido, que no censara al pueblo, ¿verdad? Sin embargo, él lo reconoció, él confesó, ¿verdad?, que había hecho mal. Cuando nosotros cometemos un error y lo reconocemos, y lo confesamos y nos arrepentimos, el Señor nos alcanza con su misericordia, el Señor nos perdona, porque para eso murió Cristo. Porque el ser humano en su naturaleza humana, aunque le tema a Dios y aunque ame a Dios, puede tomar decisiones que no vengan del Señor, porque en su condición humana puede suceder. Pero Dios en su misericordia, si el hombre se arrepiente, Dios le perdona y viene a su ayuda. Dice, entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. O sea, David ahí reconoció que él había hecho locamente y le estaba diciendo, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo. O sea, la iniquidad que había en el corazón de David. O sea, él lo reconoció. Hice mal. Actué conforme a mi iniquidad, no a tus mandamientos. Locamente, he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, Gad era un vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová. Aquí Jehová hablando a David a través de Gad. 3 cosas te propongo. O sea, ahí está la consecuencia. El pueblo de Israel fue afectado, pero David se arrepintió, pero iba a vivir las consecuencias. Y Dios en su misericordia incluso le dio opciones, porque así es la misericordia, así es el amor de Dios. Dice, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira todo lo que venía para Israel por causa de un hombre, de la decisión de un solo hombre. Mira que era el rey. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ahí entró la angustia. ¿Por qué? Porque había hecho algo mal. Había hecho locamente, había hecho conforme a la iniquidad. No había hecho conforme al plan de Dios. Pero al principio leímos que fue Satanás quien lo incitó. Por eso tenemos que estar siempre muy apercibidos, muy alerta, ¿verdad? Porque el enemigo es muy sutil y él es el tentador. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. David sabía lo que le venía si él caía en manos de sus enemigos. Él prefería caer en las manos de Jehová. Y Jehová tuvo misericordia. Así Jehová envió una peste en Israel, pero envió la peste siempre, ¿verdad? Pero luego Jehová miró y tuvo compasión y misericordia y los libró.
porque David se arrepintió. Al final del capítulo, Dios los libró de la peste, pero la consecuencia le llegó. Pero como él se arrepintió, Jehová tuvo misericordia. Así tiene misericordia Dios de nosotros cuando, ¿verdad?, nos reconocemos el pecado y nos arrepentimos y cambiamos de dirección. Pero aunque cambiemos de dirección, las consecuencias las vamos a vivir, porque la paga del pecado es muerte. Y ya Jesucristo nos libró de la muerte eterna, porque nos reconcilió con el Padre. Pero las consecuencias del pecado se viven aquí. Y luego en Efesios 2, para terminar, el Señor dice en Efesios capítulo 2, y Él os dio, Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Jesucristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque al nacer pecador necesitábamos un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Él fue el que pagó el precio por el pecado nuestro. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Así andábamos nosotros todos, siguiendo la corriente de este mundo, a mi manera, a nuestra manera, no a la manera de Dios. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el Señor lo reprenda. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, todo el que es desobediente está siendo dominado por el espíritu de las tinieblas, por el maligno, el Señor lo reprenda. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos la misericordia de Dios aquí. El hombre nace perfecto, fue creado por Dios a su imagen y semejanza, no conocía el mal, solo conocía el bien, el amor de Dios, todo era perfecto. Satanás tienta a Eva, Dios le da una orden a Adán, Eva es tentada por la serpiente, Eva escucha a la serpiente, desobedece, y obedece a la serpiente y desobedece a Dios, y entonces le da a su esposo, Adán, y Adán también peca. Y ahí entra la culpa, porque al entrar el pecado, entra la culpa al corazón del hombre. Ya es culpable de muerte porque hubo separación espiritual del hombre con Dios. Pero entonces Cristo vino a reconciliarnos con el Señor y por su gracia, por la fe en Cristo Jesús, somos salvos. Dios es bueno, Dios nos ama tanto que no nos dejó perdidos nuestros delitos y pecados, sino que envió a Jesucristo nuestro Señor a rescatarnos y a darnos vida eterna para que hagamos las buenas obras que de antemano ya Él ha preparado. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude a obedecerle, porque necesitamos de Él para poder vencer la tentación. En el nombre de Jesús. Amén.